Ok, la semana pasada quedamos con lo que es la demostración de las conversiones, la conversión entre sistemas de numeración, binario, decimal y hexadecimal. Yo les mandé a hacer una práctica, la mayoría me la deben, para que lo sepa. Señores, se les está acumulando. Pónganse las pilas. Viene mucho más, ¿ok? Si no me equivoco, esta es nuestra clase número 11. Ajá. Esta clase es la número 11. Se les está acumulando. Por favor, muévanlo. Les recuerdo que voy avanzando y necesito que se pongan a hacer las asignaciones, las prácticas, los ejercicios, las actividades, etcétera, 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 todo lo que falte. Les recuerdo a todos que nuestra fecha de culminación es el 1 de junio. Y aunque usted diga, estamos todavía a 23 de marzo. Miren, al 1 de junio con las ocupaciones, las responsabilidades, etcétera, etcétera, los problemas personales, el trabajo, llegamos rapidito al 1 de junio. ¿Ok? Entonces, este, pónganse las pilas porque ya vamos por la práctica 5, me deben asignaciones, me deben examen, me deben laboratorio, me deben práctica, no solamente las 5 sino el laboratorio 4, ¿okay? El laboratorio 3 me lo deben. Entonces pónganse con eso. Muy bien. Para culminar y cerrar el capítulo 5, faltaban las láminas, porque el día jueves solamente dimos lo que fue la pizarra, la conversión en pizarras y todo eso para poder entender y hacer el ejercicio 5. Y vamos con el sistema de numeración binaria. Ya le dije a ustedes que consta de unos y ceros. Uno es presencia de impulso eléctrico, luz o onda de radio. Cero es la ausencia de ellos tres. Y eso se percibe, esos ceros y esos unos se perciben en los medios que son los que transmiten la información. El sistema de numeración decimal consta de los dígitos desde el 0 al 9, por eso es que son 10, del 0 al 9 son 10. Juegos servidores de equipos de red utilizan direccionamiento binario para diferenciarse entre sí. Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits. Señores, estamos hablando de IPv4, que está conformado por 32 bits. Yo eso lo desglosamos el día jueves para entender de dónde salían los 32 bits. Les recuerdo que las direcciones IPv4 tienen 4 octetos, y se llaman octetos precisamente porque cada uno está conformado por 8 bits. Y por lo tanto, si usted hace la suma, le dan 32 bits, una dirección IPv4 completa. Dividida en 4 secciones llamadas octetos. Cada octeto contiene 8 bits o un byte separados por un punto. Me refiero a que cada octeto vendrá siendo, o sea, es un bit si estamos hablando de binario. Cada octeto es un byte. ¿Ok? Para facilitar el uso de las personas usan la notación punteada que se convierte en decimal punteada. Es decir, las direcciones IPv4 son más fáciles de comprender porque estamos trabajándolas en números decimal. ¿Eh? En binario es un lenguaje máquina y sería mucho más difícil para nosotros comprenderla. Entonces, para poder ver lo que es la notación binaria, estamos hablando de la posición. Posiciones en las cuales yo les hice la demostración en la pizarra, pero de todas maneras para complementar esto con las diapositivas, vamos a ver lo que son las posiciones. En este caso, estamos hablando de las posiciones decimales. 10 por 0 es 1, 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 200, es 100, perdón, 10 por 3 es 1000. Entonces, perfecto. Aquí estamos hablando de posiciones, ¿ok? Entonces, en este caso de las posiciones, unidades, decena, centena, mil, entonces sabemos, milésimas, entonces sabemos que tenemos las posiciones. Ahora, la base de esta es 10 y con respecto a la conversión que estamos viendo acá, una conversión de esto, si nosotros, por ejemplo, usamos el número decimal 1, 2, 3, 4 y lo multiplicamos por cada una de estas posiciones,
nos va a dar 1 por 4, 4, 3 por 10, 30, 2 por 100, 200 y 1 por 1000, 1000. ¿Ok? Entonces resulta que la sumatoria de ellos sencillamente nos va a dar 1234. Eso es lo que quiere decir con esto. ¿Para qué? Para que, así como estábamos hablando de las posiciones acá, unidades, cenas, centenas, millares, entonces también yo les demostré a ustedes en la pizarra que para lo que es el binario tenemos unas posiciones. Las posiciones de las que nosotros hablamos ese día sencillamente se refiere a 8 posiciones que van del 0 al 7. Y eso se refiere a que la base es 2, bien, porque es binario. Y el exponente es el valor de la posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el exponente. Cuando hace la multiplicación respectiva, entonces aquí 2 por 0 a 1, 2 elevado a la 0, 1, en este caso 2 elevado a la 1, 2, 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 3 es 8, 2 elevado a la 4 es 16, 2 elevado a la 5 es 32, 2 elevado a la 6 es 64 y 2 elevado a la 7 es 128. Bien, y les demostré también que cada bit encendido es multiplicado por la posición en la que se encuentre. Entonces, por ejemplo, aquí se multiplica 128 por el bit encendido, 64 por el bit encendido y los demás valores también son multiplicados, pero por 0. Cualquier valor multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, los dos valores que tenemos acá son las dos posiciones que están aquí, 128 y 64, que en este caso dan 192. Entonces lo mismo sucede con cualquier expresión que usted tenga con respecto al binario y precisamente aquí, por ejemplo, es el mismo de 192 donde es multiplicadas los encendidos por las posiciones y por supuesto sumas. Lo mismo para los demás. En este caso 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Multiplicamos los encendidos 128, 32 y 8 y sumamos y da 168. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos el 8, el 2 y el 1 para que en la suma nos dé 11. Y digo la suma porque resulta que no tengo que sumar los demás porque los demás son 0. Todo multiplicado por 0 es 0, así que nos interesan son los encendidos. 8, 2, ¿okay? Aquí tenemos un 10 en la suma y es muy simple como es el tema del binario. Aquí tenemos el formato que yo les hice a ustedes en la pizarra, en donde comparábamos el valor, cada una de las posiciones con el valor de la conversión. La idea es convertir un número decimal en binario. Porque en el ejemplo anterior convertimos de binario a decimal, pero en este caso de decimal a binario. En donde debemos comparar el número con la posición. Cuando comparamos el número con la posición, simplemente estamos eligiendo a ver si en esa comparación es mayor o igual que ese número. Si es mayor o igual, se resta y es verdadero. Por lo tanto, verdadero es un 1. Si es menor que la cantidad, entonces resulta que no puede ser restado y se considera falso y se compara con el siguiente número. Todo eso yo se los demostré en el formato de la pizarra. Aquí es lo mismo, solamente que fíjate, aquí te están diciendo, comience con la posición 128, el bit más significativo, es el número decimal del octeto igual o mayor que 128. Si no, registre un 0 binario en el valor posicional 128 y mueva hacia el valor 64. Es decir, en vista de que el valor no es mayor o igual que 128, ponemos un 0 que es falso y pasamos a comparar con el siguiente número y así sucesivamente con cada uno. En caso afirmativo registramos un 1, o sea que sea mayor o igual, y que el valor y sencillamente restamos el valor y colocamos verdadero, ¿bien? Que es el 1. Y ahora volvemos a repetir con el 64 y comparamos nuevamente si es mayor o igual que el valor. ¿Ok? Esa es la manera de trabajar. Aquí tenemos el número 168 que fue comparado primero con el 128. Entonces, por lo tanto, es verdadero porque este es mayor o igual. Y mayor o igual digo porque podría ser 128, señores. Si fuese 128 sería mayor o igual
que este número y por lo tanto es válida la regla del verdadero. En este caso es 168. Mayor o igual que 128 es verdadero. Por lo tanto se coloca un 1 y se resta 168 menos 128 queda 40. Comparamos el 40 con mayor o igual que 64, falso, por lo tanto ponemos un 0. 40 mayor o igual que 32, verdadero, colocamos un 1 y restamos 40 menos 32, que es 8. Comparamos 8 mayor o igual que 16, falso, colocamos un 0. 8 mayor o igual que 8, verdadero, colocamos un 1 y restamos. Entonces el valor, vemos las posiciones, en este caso fue 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Y por supuesto, las siguientes comparaciones, que son las que están por debajo, que son 4, como se volvió 1 este valor que estaba aquí y la resta dio 0, entonces por lo tanto los demás valores que se comparan es 0. O sea, 1, 0, 1, 0, 1. Y por lo tanto, como aquí se restó y llegó a 0, los 3 restantes son 0. ¿Ok? ¿Ok? Los robots y las computadoras solamente entienden el binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que usted conozca a fondo estos dos sistemas de numeración y cómo se utilizan en redes. Y, aunque más de uno me ha dicho por ahí, Gustavo, pero en algunos casos todavía ya se está usando IPv4, perdón, IPv6. Entonces, ya esto de qué sirve verlo. Señores, el direccionamiento IP se sigue respetando. El IPv4 lo seguimos utilizando. Poco a poco irá migrando de IPv4 a IPv6 y todavía hay muchos sitios que trabajan con IPv4. Sistemas de numeración hexadecimales. Les recuerdo que los valores hexadecimales están conformados por 4 bits, o sea, 4 posiciones, que son 1, 2, bueno, el valor sería aquí 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, ¿ok? Que sería 1, 2, 4 y 8, los valores de las posiciones. Los hexadecimales van desde el 0 hasta el 15, es decir, desde el 0 hasta la F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F es el hexadecimal. Eso es del 0 al 15. Quiere decir que el de 0 al 15 significa que los hexadecimales, cada dígito hexadecimal corresponde a 10 posiciones. Eso es lo que quiere decir. Los hexadecimales son utilizados para, a la hora de la transmisión de datos, para representar números muy grandes, ¿ok? También son utilizados en las direcciones MAC, que son direcciones de acceso al medio, y son utilizados en el formato de dirección IPv6. Muy bien, las direcciones IPv6 están conformadas por 8 extetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se preocupen que de todas maneras volveremos a ver cuando lleguemos a IPv6, veremos cómo trabaja el tema de los octetos, las conversiones. Ese día por lo menos vimos cosas importantes como por ejemplo la conversión o que los extetos que puede tener una dirección IPv6, en este caso estamos hablando de 8 extetos. 8 extetos que cada uno de ellos está separado por 2 puntos y cada exteto tiene 4 dígitos hexadecimales, 4 dígitos hexadecimales. Y cada dígito hexadecimal está conformado por 4 bits, que son las 4 posiciones de las cuales hablamos en esta LAMI, en esta diapositiva. Y esas 4 posiciones representan que cada exteto se llama exteto porque tiene 16 bits cada uno de ellos. Es decir, aquí tenemos un exteto representado, tiene 4 dígitos hexadecimales, cada dígito hexadecimal va del 0 a la F, dependiendo de la necesidad que haya. Bien, con respecto a las conversiones decimales a hexadecimales. Convertir el número decimal a cadenas binarias de 8 bits. Eso lo hicimos en la pizarra electrónica. Cuando convertimos el número decimal a cadenas binarias, ¿bien? De 8 bits cada uno, dividimos las cadenas binarias en grupos de 4, comenzando desde la posición más a la derecha, porque necesitamos ir de derecha a izquierda, colocando de 4 en 4. Y convertimos cada 4 números binarios en un dígito hexadecimal equivalente.
dependiendo de, por supuesto, la posición que tengamos con respecto a esos 4 que nos quedan ahí juntos. Eso, les recuerdo que todo eso lo vimos en la pizarra. Si no acudió si no asistió a la clase del día jueves, es importante que la vuelva a ver para que sepa cómo hacer las conversiones. Por ejemplo, 168 convertido en hexadecimal usando el proceso de 3 pasos en binario es 1, 1, 1, ajá, ok, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Es decir, 128, 34 y 8. Vamos a ver. 32. Perdón. 128, 32 y 8. Son 168. Ahí está. Bien. Entonces, o sea que 128, 32 y 8. Muy bien, dividimos esta cantidad que está aquí en dos grupos. Un grupo es el 0001 y el otro grupo es el 0101. Lo estoy leyendo hacia allá porque es de derecha a izquierda. 0001 y 0101. Bien, lo dividimos en esos dos grupos y cada grupo debe ser representado según el valor de la tabla o de la posición. Prefiero que se aprendan la posición y no la tabla. Este valor que está acá vale 8. Ok, este valor hexadecimal vale 8. Y este vale 2. Y este vale 8, que es 10. Y les recuerdo que en hexadecimal eso es A. Entonces, por lo tanto, el valor es A8. Ok. Siga los pasos indicados para convertir números hexadecimales a valores decimales. Convertimos el número hexadecimal en cadenas binarias de 4 bits. Creamos una agrupación de 8, es decir, agrupamos de 4 en 4, después agrupamos de 8 en 8. Convertimos cada agrupación binaria de 8 bits en su dígito decimal equivalente. De 4, en este caso estamos hablando de 4. Les recuerdo que la letra D es, a ver, A, B, C, D, o sea, 10, 11, 12, 13. 13 es 8 más 4 más 1. ¿Ok? 8, 4 y 1. O sea que sería 1, 1, 0, 1. Aquí está, 1, 1, 0, 1. Y el 2 es 0, 0, 1, 0. Bien, entonces por lo tanto, como tenemos estos dos valores, los agrupamos, nos quedan 0, 1, 0, 0. Aquí está. Y 1, 0, 1, 1. Ahí tenemos el valor de 8 bits. Y por lo tanto, ese valor de 8 bits, sencillamente le empezamos a colocar los valores: 128, 64, aquí dice 16 y 2. El valor es 210 en decimal. Eso lo vimos en la pizarra cuando convertimos de decimal a hexadecimal y de hexadecimal a decimal. ¿Ok? Entonces culminamos nuestro capítulo 5. Por favor, alguna pregunta con lo realizado entre los jueves y hoy que terminamos este capítulo para poder iniciar nuestro capítulo 6. Por favor, háganme preguntas. ¿Alguna duda? Bien. Simplemente háganle la práctica 5 para que puedan cubrir esta parte de la práctica de las conversiones de binario, decimal y hexadecimal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a iniciar con nuestro capítulo 6 o módulo 6, capa de enlace de datos, mejor conocido por todos ustedes como la capa 2 del modelo OSI, que se llama capa de enlace de datos. Bien. El propósito de la capa de enlace de datos. Bueno, señores, les recuerdo que en redes estamos muy mal acostumbrados a pensar todo el tiempo en direccionamiento IP. Y sí, es verdad, el direccionamiento IP forma parte de redes porque podemos alcanzar cosas remotas remotas quiere decir lejanas, como servidores que están en la nube, que están alojados en cualquier parte de internet, etcétera, etcétera. Ahora,
Se nos olvida que hay un direccionamiento importante que interconecta los dispositivos y aunque es muy normal conectar simplemente un cable de una interfaz de host a una interfaz de switch y que funcione el aparato, me refiero al computador, al host, hay un procedimiento. Y el procedimiento de la capa de enlace de datos, ¿cuál es? Bueno, primero, está en la capacidad, cuando viene de la capa 1 a la capa 2, o sea, la capa física a la capa de enlace de datos, traduce los bits en tramas para que puedan seguir subiendo por las capas del modelo OSI. Ahora bien, cuando viene en sentido contrario, que va desde las capas superiores a las capas inferiores, convierte las tramas a bit para que puedan viajar a través de los medios, o sea, fibra, onda inalámbrica, onda de radio, impulso eléctrico. Bien, entonces tenemos el ejemplo perfecto donde sencillamente esta va a traducir. Pero más allá de traducir, solamente de trama a bit y de bit a trama, también tiene otra responsabilidad, que es manejar los enlaces físicos, ¿ok? Los enlaces físicos entre las interfaces, ¿ok? Cosa que no hace el enrutamiento. El enrutamiento lo que hace, a diferencia de esto, que es el direccionamiento IP, se encarga de las redes remotas, pero las redes locales, a pesar de que también tienen direcciones IP y funcionan con direcciones IP, las direcciones IP funcionan en la capa 3 del modelo OSI, capa de red, pero las capas de enlace de datos necesitan direcciones también, que se conocen como control de acceso al medio o direcciones MAC. ¿Bien? Ya vimos en una clase anterior en donde desglosamos una dirección MAC, ¿bien? Y demostramos que está conformada por 48 bits. 48 bits que 24 bits la utiliza, es asignada para cada fabricante y 24 bits que son utilizados para cada interfaz de los hosts o los dispositivos de red que cada fabricante crea. Entonces, cada una de estas direcciones MAC nos van a permitir ser las direcciones que encabecen las tramas. ¿Por qué? Porque las tramas tienen unas cabeceras que tienen direcciones MAC de origen y MAC de destino. ¿Y cuál es la finalidad de estas direcciones MAC de origen y destino? Hacer que la conmutación, que suena muy extraño en castellano, es conocido como switching en inglés. Switching. El switching permite que tengamos direcciones físicas, porque así es como se llaman las direcciones MAC, direcciones físicas, que permiten conocer a otras direcciones físicas, claro, a través de switches. Por eso que se llama switching, que es conmutación. Les recuerdo que la conmutación consiste en una matriz que está dentro de cada switch y que permite conocer a las direcciones MAC de cada dispositivo que está directamente conectado, inclusive a los que no están directamente conectados porque forman parte de otros switches. No se preocupe que eso lo iremos repitiendo a medida que vayamos avanzando. Lo que importa en este momento es que sepa que la capa 2, primero que nada, traduce de tramas a bit y de bit a tramas para que cuando se convierte a bit pueda viajar por los medios. Cuando se convierte a tramas es para que las capas superiores puedan procesar la información, ¿ok? Y que las direcciones físicas son las que encabezan a estas tramas para poder enviar y recibir físicamente, de forma física, me refiero a las interfaces, esas informaciones. La capa 2, por supuesto, es la que permite que no solamente bueno, la razón por la que se traduce de bit a trama y de trama a bit es porque ella permite manejar los protocolos de las interfaces. Los protocolos, les recuerdo a ustedes que son una serie de normas que, en este caso, la normativa que tiene cada interfaz de red para poder traducir estos bits en el tipo de interfaz que está utilizando.
El tipo de interfaz me estoy refiriendo a que puede ser UTP, puede ser fibra, puede ser coaxial, puede ser inalámbrico. Y aunque más de uno me diga, Gustavo, coaxial no puede ser porque el coaxial ya no se usa. Perdóname, se utiliza todavía con las interfaces de antenas y un radio. Porque las antenas tienen radio. Lo que pasa es que como ahora las antenas, todo ha sido, todo lo que era gigante, porque los radios eran como de este tamaño. Todo lo que era gigante antes, ahora se volvió así. ¿Sí? Ese es el avance de la tecnología. Las cosas grandes se volvieron pequeñas. Los radios ya no son del mismo tamaño. Los radios ya no producen tanto calor como antes. ¿Ok? De radios de este tamaño, ahora pasamos a radios de este tamaño. ¿Qué mejor ejemplo de un radio que el router inalámbrico que usted tiene en su casa? Eso es un radio. Está integrado dentro del router inalámbrico y es una tarjeta integrada. Eso es un radio, señores. Hay diferentes tipos de radios, radios que todavía siguen siendo grandes, obviamente, de comunicaciones. Me estoy refiriendo a antenas con microondas, todavía siguen siendo grandes. Sin embargo, todas estas tecnologías han mejorado. Bien, entonces a este comentario va por el tema de que hay gente que dice, no, que los coaxiales no se usan, los coaxiales se siguen utilizando. Y no nada más para cámara. Una cosa es usarlo para cámara y otra cosa es utilizarlo para el formato de redes. Las antenas obligatoriamente utilizan el formato de redes porque las antenas están captando inalámbricamente microondas que representan a los ceros y a los unos, y esos ceros y esos unos tienen que ser traducidos por una interfaz para poder ser llevados a el mundo de redes, o sea, a través de las conexiones Ethernet. Bien, así de simple. Entonces, aquí según nuestro dibujito, estamos viendo que tenemos un paquete que fue encapsulado por una trama. El paquete tiene dirección de origen y destino, dirección IP. El paquete tiene dirección IP de origen y destino y la trama tiene dirección MAC de origen y destino. Entonces, más de lo que estaba conversando hace ratito con ustedes, los estándares de la IEEE 802, tanto LAN, que es red de área local, como MAN, que es red de área metropolitana, son específicos para el tipo de red Ethernet, wireless LAN, o sea, redes inalámbricas, redes personales inalámbricas, etc. La capa de entorno, de enlace de datos, perdón, la capa de enlace de datos consta de dos capas, la control de enlace lógico, ¿okay? Y la control de acceso a los medios. La de enlace lógico se comunica entre el software de red en las capas superiores y el hardware del dispositivo de capas inferiores. Quiere decir, entre las interfaces y las capas superiores del modelo. O si mira, aquí está en el dibujito, estamos viendo de que la capa de enlace lógico va contra la capa de red, que es la capa 3, que se comunica directamente con ella, y la subcapa MAC, que es de control de acceso al medio, es la que maneja el protocolo que traduce precisamente a los bits en tramas o las tramas en bits. Bien, es decir, todo esto sucede desde la capa física para que se comuniquen la capa física y la capa de red. Tienen un intermediario que es la capa de enlace de datos. Por eso es que yo prefiero modelo OSI, porque dentro del modelo TCP/IP, física y enlace de datos están las dos juntas y forman parte de una sola. A lo mejor es más eficiente para las personas que trabajan en electrónica y ellos entienden perfectamente cómo suceden las cosas, y allá adentro eh, la capa física y la capa de enlace de datos es una sola. De hecho, es una sola porque cada protocolo de cada interfaz es una sola. O sea, el protocolo que maneja la antena tiene que ser la de Wi-Fi, si es que es Wi-Fi. Podría ser Bluetooth, podría ser Zigbee, podría ser cualquiera de ellos. Entonces, podría ser una microondas, podría ser otro tipo de conexión inalámbrica, un protocolo nuevo. O sea, 5G, por ejemplo. Ese es un protocolo. Y sucede exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Son unas tramas que manejan unas direcciones MAC con el protocolo de 5G, que no lo manejan todas las antenas, lo manejan las antenas que fueron hechas para 5G. Los dispositivos de los hosts de los teléfonos inteligentes
Si tú vas a manejar 5G, tienes que tener un teléfono con 5G, o sea, que la antena maneje el protocolo 5G en su sistema operativo. ¿Ok? La antena del 5G no tiene nada que ver con la antena de Wi-Fi que está integrada en el teléfono inteligente. Eso es para que me entiendan lo que le quiero decir. O sea, la antena del 5G con su 5G, la antena del Wi-Fi con su Wi-Fi. Ninguna, la antena del Wi-Fi no va a servir para la de 5G y la de 5G no sirve para la del Wi-Fi. Es lo que les quiero que entiendan eso. ¿Okay? La tarjeta de fibra no puede ser usada, o sea, la interfaz de fibra óptica no puede ser utilizada para conectar UTP. Y la de UTP no sirve para interconectar fibra óptica. ¿Ok? O sea, sí, hay una relación con respecto a por qué colocan en el modelo TCP/IP a la capa de enlace de datos con la capa física, porque es acceso al medio. Sí, ciertamente, es acceso al medio, señores. Es acceso al medio. Es acceso a la red. Es la capa de acceso en TCP/IP. Hay una relación entre ellas, pero a mí me gusta OSI porque OSI me desglosa. Sabemos que la capa física son interfaces y son medios. La capa de enlace de datos, estamos hablando de protocolos que acompañan a cada una de estas interfaces, donde usted va a conectar los medios. Y por supuesto, tiene una capa superior que es la de control de enlaces lógicos que interconecta a las tramas con los paquetes de la capa 3. ¿Bien? Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medio, por supuesto. No todo va a llegar a la capa 7, a eso se me refiero. Algunos dispositivos como los hosts van de capa 7 a capa 1 y de capa 1 a capa 7. Ahora bien, un router va a ir de capa 1 a capa 3, puede que llegue a capa 4, puede que brinque de la 4 a la 7 internamente si es que tiene que hacer algo con el paquete, como puede llegar hasta la 4 o hasta la 3 y volver a la 1. Eso depende de cada dispositivo, dependiendo de lo que usted vaya a hacer con el tipo de información. ¿Ok? En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza 4 funciones básicas de la capa 2, capa de enlace de datos. Acepta una trama en el medio de red. Desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado. Una vez que hace lo que va a hacer con el paquete, vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama. Cuando ya lo enrutó, ya sabe por dónde va el paquete, para dónde va el paquete y lo vuelve a encapsular para poder sacarlo al medio otra vez. Es decir, lo acepté en el medio, le quité la cabecera de trama, analicé el paquete. Una vez que supe qué hacer con el paquete, que es enrutarlo, lo vuelvo a encapsular para que lo vuelvo a encapsular en trama, con cabecera de trama y tráiler, para que se vaya por el medio nuevamente. ¿Ok? Aquí está, reenvía la trama en el medio del siguiente segmento de red. Los protocolos de la capa de enlace de datos definen las organizaciones de ingeniería. El Instituto de Eléctrica y Electrónica, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, International Telecommunication Union, International Organization for Standardization, American National Standard Institute, ellos son los encargados de estandarizar las interfaces para que puedan trabajar en cada fabricante, y cada fabricante debería guiarse por los estándares que estos les participan. Muy bien. Ok, creo que me dijeron algo acá en el chat, déjame ver un momento. Sí, les envié una información del 5G bien chévere por los correos electrónicos. Muy bien. Con respecto a las topologías. Bueno, desde el primer momento que empezamos el curso, hemos trabajado con el tema de las topologías. ¿Qué es la topología? Simplemente la distribución e interconexión de los dispositivos de red en un diagrama que permite a los ingenieros, o sea, los que trabajamos en el área, entender cómo se interconectan los dispositivos y cómo trabajan. Hasta cierto punto cómo trabajan. O sea, eso dependerá de la imaginación de cada uno de ustedes a la hora de hacer un diagrama. Usted puede colocar ciertas notas, usted puede colocar ciertos símbolos, usted puede colocar iconos, colores, ¿ok? Conexiones para saber a nivel gráfico cómo
podría funcionar la red o qué es lo que tú me quieres decir cómo funciona la red. Y eso es importante, señores, porque todo el personal que trabaja en el área con usted puede también entender de qué estamos hablando. Es decir, a la hora de saber cómo está conectada una red, nuestros compañeros pueden entender también cómo funciona. Existen dos tipos de topologías utilizadas al describir redes. Topología física y topología lógica. Y aunque siempre hacemos las dos y podemos trabajar mayormente las lógicas, que las lógicas incluyen física con lógica. Muy bien, física se dieron cuenta a través de nuestra maravillosa práctica de el laboratorio 4, que me debe más de uno todavía. El laboratorio 4 nos permite saber que una cosa es como usted distribuye el cableado y las conexiones y los racks y los dispositivos de red en esa empresa, físicamente en esa empresa. Y otra, muy distinta, puede ser como usted de forma interpretativa la representa, o sea, topología lógica, y puede inclusive colocarle ciertas notas para que pueda ser interpretado también el funcionamiento. ¿Ok? Existen tres tipos de topología WAN, o sea, me refiero yo a redes de área amplia, que en este caso vendrían siendo las redes de los proveedores de servicio. La más conocida de todos para casi todos los clientes de los proveedores es el punto a punto, que significa que yo tengo un punto de este lado en el cable, un punto de red que llega a mi dispositivo de router de frontera, y el punto que llega al router de frontera del proveedor. Realmente los proveedores, más que router de frontera, tienen una especie de concentradores. Sí, escucharon bien la palabra, lo que llamamos hub. Pero cada uno de estos concentradores puede ser configurado de manera independiente. Entonces tenemos ese tema de los punto a punto. Bien. Entonces también tenemos, en ese caso el punto a punto es el más conocido. ¿Por qué el punto a punto es el más conocido y el que más se ve en los proveedores de servicios? Porque es el más económico. Señores, no es lo mismo que yo te alquile, porque acuérdate que ellos lo que hacen es alquilarte. El servicio que te están prestando es un alquiler. ¿Ves? Entonces resulta que ese alquiler de servicio que te dan ellos es más económico punto a punto, o sea que tú tengas una sola conexión. Aclaro esto. No quiere decir que no podemos tener varias conexiones. Podemos tener varias conexiones, pero eso va a depender del plan que tú hayas negociado con el proveedor. Porque está bien, una empresa grande a lo mejor necesita más conexiones. Chévere, te lo compro. El detalle técnico está en que mientras más conexiones tenga, más caro va a ser, más costoso va a ser el servicio. Entonces, dependerá de la negociación que tú tengas. Claro, a todas estas. Sabemos que las empresas tienen varias conexiones para poder realizar su trabajo. Y si una conexión falla, pueden salir por la secundaria. Perfecto. Eso lo sabemos todo con respecto a las redes. Pero es importante entender que es más económico el punto a punto. Puedes tener varios punto a punto contra varios proveedores, o sea, nada más uno solo. Ahora, también podemos usar el hub and spoke. ¿Bien? El hub and spoke, sencillamente estamos hablando de que es una topología de estrella, en donde, vamos a verlo de esta manera, los nodos, porque eso se llaman así, nodos, pueden ser cada uno de los routers que interconectan a las sucursales. Usted tiene varias sucursales y puede tener una topología hub and spoke, en donde esta topología sencillamente interconecta esas sucursales que están en diferentes partes, geográficamente hablando, y los proveedores le van a permitir hacer interconexiones. Ah, bueno, pero a lo mejor tú no usas un solo proveedor, usas varios proveedores. Entonces, bueno, en ese caso, puedes interconectar la topología de diversas maneras. A lo mejor tienes una estrella contra solamente 3 sucursales y tienes otra estrella contra otras 3 sucursales, porque cada proveedor te facilitó la conexión contra solamente algunas. Bien.
no con todas, porque así me lo he conseguido yo. ¿Qué te digo yo? Tengo 4 sucursales conectadas por Movistar y tengo 2 sucursales conectadas por Digitel. Ah, bueno. Entonces, chévere. Tengo la conexión, que es lo que me importa. Internamente, ¿cómo comunico a las de Digitel con las de Movistar? Bueno, en mi red LAN tengo que buscar hacer un enrutamiento para poder alcanzar a las que no tengo los proveedores para que me las conecten. Bien. Adicionalmente tenemos la malla. La malla es la más costosa de todas porque evidentemente tú vas a depender de varios proveedores de servicios que te van a permitir interconectar a las sucursales. Es decir, se te cae cualquier conexión, tú vas a poder salir por otra para llegar a las mismas sucursales. ¿Ok? Quiere decir que nunca te vas a desconectar porque tienes una malla de servicio. Entonces, lo primero es la topología física punto a punto, conectan directamente a 2 nodos. Sin embargo, aquí dice nodo 1 y nodo 2, estamos hablando del router 1 y router 2, pero internamente, señores, en esta nubecita que ustedes ven acá, tenemos la infraestructura del proveedor de servicio, que usted ni nadie sabe cómo es, a menos que usted trabaje ahí. Si usted no sabe, si usted no es del área de redes y no trabaja en el proveedor, usted no va a saber cómo está conformada la red. Es la única manera de saberlo. Entonces, tenemos una interfaz por acá y una interfaz por acá. Es posible que los nodos no compartan los medios con otros hosts, debido a que las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los dos nodos. Los protocolos WAN punto a punto pueden ser muy simples. Claro, voy a decirles algo con respecto a esta topología que me da esta vergüenza. Los cables seriales eran utilizados por el protocolo Front Relay y el protocolo HDLC. Alguna vez trabajó de esa manera. Sabemos que hoy día tu punto a punto es contra o nodos inalámbricos, que son una antena aquí contra una antena acá, y hay un nodo del proveedor de servicio en el medio, eso es posible. O la segunda opción, a través de fibra. Fibra por aquí, fibra por allá, y por supuesto la infraestructura de fibra óptica del proveedor de servicio. También puedes lograr tener un punto a punto, que significa un enlace de transporte de datos. ¿Qué es un enlace de transporte de datos? Un enlace de transporte de datos simplemente transporta datos, más no viaja en internet. Lo estoy aclarando porque muchos creemos que estas conexiones punto a punto solamente representan en internet. Bueno, tú puedes tener un router acá y un enlace, una interfaz de router acá. Una es la de tu sucursal y la otra es la del proveedor. Y evidentemente el proveedor te va a enrutar a otra parte para poder llegar al proveedor del proveedor, el proveedor de servicio que le da internet al proveedor, que es el que llega a tu casa. ¿Okay? El que llega a tu casa se llama Net 1 y el proveedor del proveedor se llama Level 3. Entonces resulta que tú sales por Net 1 a internet, pero tu proveedor sale por Level 3. Eso es para que entiendan cómo funciona esto. Bien. Hay también transporte de datos. ¿Qué transporte de datos? Transporte de datos que significa que usted no navega en internet. ¿Qué entonces qué hago yo con un proveedor? Bueno, interconectas el router de esta sucursal con el router de esta sucursal. ¿Para qué? Porque necesitas comunicar a las dos sucursales porque esas dos sucursales comunican a su sistema. ¿Ok? Su sistema administrativo. Hoy día también existe la posibilidad de que usted necesite solamente internet porque lo que usted va a tener en la nube es el sistema administrativo. Esa posibilidad también existe. Topologías de las redes de área locales. Tenemos, les recuerdo que las redes de área locales son las que usted le hace soporte técnico porque usted es el que administra esas redes de área locales, inclusive si tiene que hacer modificaciones en ella o cambiar la infraestructura, bueno, usted estará a cargo de eso. Bien. O sea que el proveedor de servicio no es el que te lo va a hacer. Puedes tener un outsourcing que va y te hace la red LAN. Eso sí puede ser. Puede ser un outsourcing, una contratista que tú llevaste a la empresa para que te haga la red LAN. Eso puede pasar. Pero normalmente quien se encarga de esta red es el departamento de informática al que usted va a pertenecer. Entonces, en esta red de área local, estamos viendo que los dispositivos están conectados. ¿Ok? En este caso tenemos a este que es una topología de estrella. Para que puedan entender algo, esta es una estrella porque aquí en el medio hay un switcher o
hay una serie de switches. Por lo general, la estrella representa un switch, porque cuando hay una serie de switches es estrella extendida. Aquí hay un switch que es donde se conectan todos los hosts y los dos switches se interconectan a través de un backbone. Muy bien, adicionalmente tenemos dos que me dan un poco de pena mencionarlas, pero las voy a mencionar porque forman parte de la historia de redes. Está la topología de bus y está la topología de anillo. Esto era cuando existían los cables coaxiales, todavía existen, pero ya no se usan para las redes, de área local. Ahora usamos el cable UTP, ¿ok? El par trenzado. Resulta que esto era en la época en que existía el cable coaxial que interconectaba a los dispositivos y también el anillo interconectaba a los dispositivos a través de coaxial. Sí, esto existió alguna vez, pero ahora forma parte de la historia. Las redes hoy día son por UTP o por fibra, dependiendo de el servicio que ustedes, el requerimiento que usted está tratando de cubrir. La mayoría no son fibra porque la mayoría sabemos que la fibra es costosa. Y todo lo que representa los dispositivos o los aparaticos o los transceivers, todo lo de fibra es costoso. Entonces, quiere decir que la fibra, por el incremento de los precios, pasa a un segundo plano. Que es maravillosa, es veloz, no se ve afectada por el electromagnetismo ni el ruido. Eso está perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es el precio de toda una instalación de una red LAN, por ejemplo. En fibra existe, sí existe. ¿Dónde existe? Existe en, eso se llama la solución de backup. La solución de backup es una red de área local paralela a la red de área local de datos, ¿ok? También transmite datos, pero es paralela, porque solamente para el sistema de respaldo, para eso se usa la fibra. Pero la verdad es que en una red de área local no usamos fibra, a menos que excedamos las distancias hasta 600 metros como distancia corta y hasta 10.000 metros, que esos son los proveedores de servicio, 10.000 kilómetros, perdón, 10.000 kilómetros, esos son los proveedores de servicio que interconectan ciudades. ¿Okay? Pero la verdad es que nosotros usamos en las redes de área local cable UTP. ¿Okay? Las comunicaciones half duplex y full duplex. Quiero que entiendan que las half duplex son utilizadas hoy día por los dispositivos inalámbricos solamente. Las half duplex son utilizadas por los dispositivos inalámbricos hoy día. ¿Por qué? Porque los dispositivos inalámbricos, todos los hosts se conectan contra los access points. ¿Y qué es un access point? Es un dispositivo que tiene antenas integradas o antenas de exteriores. No importa. Las antenitas que usted ve en el router inalámbrico de su casa. Esas antenitas son de una función que tiene el router inalámbrico que se llama access point. ¿Y para qué sirven un access point? Para interconectar inalámbricamente a todos los dispositivos host. ¿Ok? Es decir, es el homólogo del switch, pero inalámbrico. ¿Ok? El access point es el homólogo del switch, pero es inalámbrico. En cambio, el switch es alámbrico porque utiliza cable UTP. Entonces, y puede usar cable de fibra, dependiendo del requerimiento, les recuerdo. Entonces, resulta que hoy día solamente las conexiones half duplex las podemos ver en medios inalámbricos. ¿Por qué? Porque las half duplex permiten enviar o recibir en periodos de tiempo. Enviar o recibir. Quiere decir un periodo de tiempo para enviar, un periodo de tiempo para recibir. ¿Y por qué los access points tienen que controlar esto? Porque resulta que los access points deben conectar a varios hosts inalámbricamente en la misma antena. Por esa razón es que usted ahora ha visto routers inalámbricos o access point con varias antenas.
porque resulta que cada antena conecta a una serie de dispositivos. Y de esa manera el HAL duplex, por supuesto, va a seguir activo, pero cada antena se conecta a dispositivos diferentes. No una sola antena o dos antenas se conectan a todos los dispositivos. Porque ¿qué pasa en ese caso? Lo mismo que sucede con todas las antenas, poquitas o muchas, señores, no importa. Estás compartiendo el medio. Y si tú compartes el medio, ¿qué pasa si transmites al mismo tiempo? Hay colisiones. Y precisamente no se permite en los access points manejar full duplex porque pueden haber colisiones. Entonces, los dispositivos inalámbricos utilizan half duplex para comunicarse. De esa manera, cada host tiene un periodo de tiempo para enviar, un periodo de tiempo para recibir, y así no hay colisiones en la información. ¿Okay? Entonces tenemos también la comunicación de duplex full o full duplex utilizada por los switches, porque resulta que los switches interconectan a la interfaz del switch contra la interfaz del host. ¿Y eso qué significa? Que solamente se utiliza el medio para comunicar lo que sale de la interfaz del host hacia la interfaz del switch y lo que sale de la interfaz del switch a la interfaz del host. Solamente hay una comunicación bidireccional entre los dos dispositivos. Se utiliza full duplex con la finalidad de que ellos puedan enviar o recibir, pareciera que fuera al mismo tiempo. Son temporizadores, diferentes a los HAL duplex. HAL duplex tiene un periodo para enviar y un periodo para recibir. Full duplex también, pero a diferencia de un periodo para enviar y un periodo para recibir, cuando la interfaz del host tenga algo que enviar, puede enviarlo. Cuando la interfaz del host tenga algo que recibir, podrá recibirlo. Tiene temporizadores diferentes. Cuando haya algo que enviar o recibir, podrá suceder. Eso es lo que significa. ¿Ok? Total, la comunicación está establecida con full duplex entre la interfaz del host y la interfaz del switch. De todas maneras, todos los hosts hasta hoy día, para que quede claro, hasta hoy día sigue existiendo la manera de resolver conflictos de colisiones. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? A través de algo llamado acceso múltiple por detección de portadora. Acceso múltiple por detección de portadora, mejor conocido como CSMA. Acceso múltiple por detección de portadora. Quiere decir, señores, Carrier Sense Multiple Access, acceso múltiple por detección de portadora. ¿Ok? Quiere decir que podemos detectar las colisiones, porque hay de detección de colisión y hay de prevención de colisión. Hay ambos. El de detección de colisión se utiliza en el caso de los dispositivos que utilizan el mismo medio. Les recuerdo que los dispositivos que usaban el mismo medio se conocían con el término de hub, HV, hub. ¿Ok? Se parecían a los switches, pero no tenían tabla de direcciones MAC. Por lo tanto, el dominio de colisión era para todas las interfaces porque ellos internamente compartían el medio. Y los hosts, cuando se comunicaban, tenían que ponerse de acuerdo cuando había una colisión de quién iba a transmitir primero y quién iba a transmitir después. Esa es una topología, eso es una tecnología heredada, es decir, forma parte de la historia. Los switches llegaron para quedarse y resulta que los switches tienen tabla de direcciones MAC. Eso forma parte del capítulo 7, en donde cada interfaz se conecta solo y únicamente contra el host que tiene directamente conectado a él. ¿Bien? Ahora bien, tenemos otra. Tenemos el acceso múltiple por detección de colisiones. ¿Ok? Por prevención de colisiones, perdonen. Acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones. ¿Qué significa prevención de colisión? Bueno, es utilizado por los access points, es decir, las interfaces inalámbricas, para prevenir colisiones. Quiere decir que se pone en contacto contra los dispositivos host para que ellos logren tener un temporizador y prevenir la colisión. ¿De qué manera? El temporizador indica que cada uno de los hosts conectados a esa antena va a tener un periodo de tiempo para enviar y un periodo de tiempo para recibir. Entonces, ¿qué esto significa? Que ninguno debe colisionar porque está controlado
y regido por el access point. El access point es el que le va a decir a todos ellos cuándo puede enviar y cuándo va a recibir. ¿Ok? Acceso controlado, acceso determinista, donde cada uno de los nodos tiene su propio tiempo en el medio. Se utiliza en redes heredadas como Token Ring y ArcNet, que lo que es vergüenza mencionarlas porque forman parte de la historia de las redes, en donde cuando habían colisiones con el acceso múltiple por detección de portadora con control de colisiones, con detección de colisiones, el Token Ring enviaba el token a todos los hosts para saber cuál iba a transmitir primero la información, ¿ok? A la hora de recuperarse después de una colisión. Entonces, volvemos y repetimos un poco con acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisión, utilizado por las LAN Ethernet heredadas, es decir, los hubs, que da pena mencionarlo porque hoy día son switches los que... eh, esto forma parte de la historia. Funciona en modo half duplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de detección de colisión para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo, es decir, el token que hacen todos ellos para poder recuperarse posterior a una colisión. Proceso de detección de colisiones, o sea, con acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones. ¿Ok? Pero que este sigue siendo la detección de colisiones, es la otra lámina, disculpen. Los dispositivos que transmiten simultáneamente provocarán una colisión de señal en el medio compartido. Eso es cuando pasa lo de la colisión. Los dispositivos detectan la colisión y los dispositivos esperan un periodo aleatorio de tiempo y retransmiten datos a través de un token que se hacen todos para ponerse de acuerdo de cuál va a transmitir primero. Ahora sí, llegamos al acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisión. Utilizado exclusivamente por los dispositivos inalámbricos, aquí está el protocolo 802.11, del Wi-Fi, en este caso el Wi-Fi, que es el punto 11. Funciona en modo half duplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo, que es colocarle un temporizador o un tiempo a cada uno de ellos para que ellos puedan transmitir. El proceso de prevención de colisiones es, al transmitir los dispositivos también incluyen la duración de tiempo necesaria para la transmisión. Otros dispositivos del medio compartido reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo el medio no estará disponible para que ellos puedan usarlo. Trama de la capa de enlace de datos. Lo que llamamos trama, les recuerdo, señores, a todos ustedes, que en inglés se le llama frame, o sea, frame. Y el frame es precisamente el dato de la capa de enlace de datos. Es decir, es aquel que tiene las direcciones MAC de origen y destino. Entonces, los datos son encapsulados por la capa de enlace de datos con un encabezado y un tráiler, así como se llama, el encabezado y el tráiler, para formar una trama. Una trama de enlace de datos consta de tres partes. El encabezado de la trama, los datos que son el paquete que viene en la capa 3 y el tráiler. Es decir, el paquete se encapsula con la cabecera del encabezado de la trama y el tráiler. Los campos del encabezado y el tráiler varían según el protocolo de capa de enlace de datos. ¿Por qué? Porque el encabezado y el tráiler van a depender del medio. El medio que se esté usando, la interfaz es de fibra, la interfaz es de UTP, la interfaz es de Bluetooth, la interfaz es de Wi-Fi, la interfaz es de Zigbee, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de información de control que llevan en la trama varía según la información del control de acceso y la topología lógica que se tenga en ese caso en esa infraestructura. Entonces tenemos algo aquí interesante que es nuestro dibujito de la trama. Tenemos la cabecera de la trama, tenemos el tráiler. Y aquí en el medio, ¿a quién encapsula? Ellos están encapsulando el paquete. El paquete es el dato que viene de la capa 3, o sea, la capa de red del modelo OSI. Y tiene una cabecera y tiene un tráiler. La cabecera tiene el inicio de la trama, tiene el direccionamiento MAC de origen y destino, tiene el tipo de medio y el control que se tiene para el tipo de trama enviado. Está el dato, que es el paquete, y tiene el tráiler. El tráiler tiene
en los errores de detección y la trama de parada, que ella va a indicar cuando llegue la última trama, ¿ok? De la información enviada. Entonces, trama de inicio y alto, identifica el inicio y el final de la trama. Direccionamiento, indica los nodos de origen y destino físico, que son dirección MAC de origen y destino. Tipo, identifica el protocolo de capa 3 encapsulado, es decir, lo que contiene a este dato que está acá. Control, identifica los servicios de control de flujo. ¿Qué es control de flujo? Cada tipo de dato enviado, ¿ok?, puede contar con una calidad de servicio. La calidad de servicio nada más no se aplica en la capa de aplicación o en la capa de transporte o en la capa de red. También puede ser aplicada acá. Entonces, cada tipo de dato, según los medios, el ancho de banda, la congestión, etcétera, etcétera, puede utilizar un tipo de control de flujo. Ese control de flujo va a permitir que salgan más tramas de un tipo que de otro, y entonces de esa manera podemos controlar la manera de trabajar con el tráfico de la capa de enlace de datos. El dato, que es la carga útil de la trama, es decir, este dato que está acá es el paquete de la capa 3, que está siendo encapsulado por la cabecera y el tráiler. Y la detección de errores, que la contiene el tráiler, para determinar si la trama está correcta o está corrupta. Puede haber sido el resultado de una colisión, como puede ser el resultado de un software malintencionado que la corrompió. Puede ser las dos cosas, como puede ser también una trama en perfecto estado. Eso tiene que ser identificado con la detección de errores. Bien, las direcciones de la capa 2 también se conoce como una dirección física, o sea, las direcciones MAC. Tiene el contenido en el encabezado de la trama, se utiliza solo para la entrega local de una trama en el enlace y está actualizado por cada dispositivo que reenvía la trama. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a acercarnos acá un poco para verlo. Vamos a verlo. Miren, aquí tenemos un host de origen y un host de destino. La dirección IP es 192.168.1.110, la de origen, y la de destino es 172.16.1.99. La dirección IP de origen y de destino se mantienen en todo el trayecto del enrutamiento. Siempre va a ser este el origen y siempre va a ser este el destino. Pero la dirección MAC o dirección física de la capa de enlace de datos cambia en cada parte de las conexiones. Es decir, de la interfaz del host a la interfaz del default gateway, esta es la dirección MAC de origen y esta es la de destino. Desde la interfaz del router 1 hasta la interfaz del router 2, esta es la dirección MAC de origen y esta es la de destino. Desde la interfaz del default gateway del router 2 hacia a la interfaz del servidor, esta es la dirección de origen y esta es la de destino. Y cuando este servidor le contesta a esta IP 172.16.1.99 es la de origen y esta 192.168.1.110 es la de destino. ¿Y qué pasa con las MAC? También se intercambian. La interfaz del servidor es el origen, el default gateway de esa LAN es el destino. Luego aquí, entre la interfaz del router 2 que se conecta con la interfaz del router 1, esta es la de origen, la del router 2, y esta es la de destino en el router 1. Y luego el default gateway del router 1 que se interconecta contra el host de la red LAN, este es el origen y este es el destino. O sea, ellas también se intercambian. Es importante saberlo para que entiendan que las direcciones IP se mantienen durante todo el enrutamiento para poder lograr alcanzar remotamente a los dispositivos, y las direcciones físicas son físicas en los medios y las interconexiones. La topología lógica y los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos utilizado. Ok, señores, aquí hay tres que puedo mencionar. Ethernet, que se sigue usando. 802.11 inalámbrico, que es Wi-Fi. Point to point, que es el protocolo PPP, todavía se usa. Ahora, me da vergüenza, pero forma parte de la historia y lo tengo que decir. Control de enlace de datos de alto nivel, HDLC, High Level Data Link Control. Y el FRAN Relay. Estos formaban circuitos para conectarte a internet o transporte de datos entre las sucursales en algún momento de nuestra vida.
¿ok? En el año 2010 yo todavía estaba trabajando con Front Relay, pero ahorita a estas alturas, o sea, la fibra y las antenas y las velocidades y los anchos de banda, por Dios, los anchos de banda hoy día son brutales con respecto a los que manejaba Front Relay. Front Relay manejaba, yo manejé un Front Relay de 6 megas en una oportunidad que era demasiado, eso era mucho. Pero el Front Relay realmente llegaba hasta 1.4, 1.5 megabits por segundo. Por Dios, señores, ustedes con la fibra hoy día, 200 megabits por segundo de un solo golpe. ¿Ok? O sea, ya mencionar esto da pena, forma parte de la historia de comunicaciones, pero ya esto da vergüenza. ¿Ok? Cada protocolo realiza control de acceso a medios para topologías lógicas específicas, por supuesto, gracias a la capa de enlace la capa de enlace de datos del modelo OSI. Cada protocolo va a poder trabajar correctamente la función de ellos con el medio o la interfaz que estén trabajando. Es así de simple. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Necesito saber para poder entrar con nuestro capítulo 7. ¿Aló? ¿Ninguna pregunta? Ok, chévere. ¿Me dan un momento, por favor?
Bien, ya volví. Entonces, bueno, seguimos con nuestro capítulo 7, en donde vamos a hablar de la conmutación Ethernet o en inglés Ethernet switching, que así es como se llama. Eso es lo que consiste el término conmutación. Empezando con lo que es las tramas más conocidas hoy día en el estándar, que son las tramas Ethernet. Bien, primero que Ethernet funciona en las capas de enlace de datos y la capa física. La capa de enlace de datos, como ya te diste cuenta, es la que controla el protocolo del tipo de medio o tipo de interfaz que va a usar el medio. ¿Ok? Es una familia de tecnologías de red definidas en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Muy bien, con respecto a las subcapas de enlace de datos, sabemos que la subcapa lógica, entonces, de control lógico, ella coloca información de la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza en la trama. Bien, el protocolo es con el que utilice el medio, el tipo de medio. Puede ser fibra, puede ser inalámbrico, puede ser cobre, UTP. Bien, y la subcapa MAC, responsable de la encapsulación de datos y control de acceso a los medios. Proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos, es decir, el direccionamiento MAC. Bien, con respecto a las direcciones MAC, permiten la encapsulación de los datos y acceso a los medios. Eso quiere decir que la trama de Ethernet es la estructura interna de la trama, ¿ok? De lo conocido como el dato Ethernet. El direccionamiento Ethernet incluye la dirección MAC de origen y destino de cada una de las interfaces de red, bien, que interconecta el dispositivo. Y la detección de errores, que lo conocemos como, eso está ubicado en el tráiler del dato, en donde, o sea, el tráiler de la trama, en donde incluye una secuencia de comprobación de fotogramas, ¿ok? Para saber si contiene a todos esos fotogramas o no los trae. Si falta alguno, eso no es más que un número, ¿ok? Si falta alguno con respecto a la trama anteriormente alcanzada, entonces quiere decir que la trama puede estar corrupta. Él hace una medición donde monitorea cada una de las tramas para saber si vienen completas o incompletas. ¿Bien? La subcapa MAC IEEE 802.3 incluye las especificaciones para las diferentes estándares de comunicación Ethernet sobre varios tipos de medio, incluyendo la fibra óptica, ya lo mencioné. Cada una de las tecnologías que utilizamos, señores, cada una de ellas tiene su protocolo. Usted, lo que yo les dije ahorita, la antena del 5G no trabaja con Wi-Fi y la de Wi-Fi no trabaja con 5G. La antena de Bluetooth no trabaja con 5G ni con Wi-Fi. La interfaz Ethernet no trabaja, de UTP, no trabaja ni con 5G, ni con Wi-Fi, ni con Bluetooth. O sea, cada protocolo es para una interfaz respectiva, un tipo de interfaz respectiva, donde debe usarse un tipo de medio. Ethernet heredada, que utiliza una topología de bus o concentradores, hubs, es un medio de duplex medio compartido. Ethernet, a través de un medio half duplex, utiliza un método de acceso basado en contención, detección de accesos múltiples, detección de colisiones. Les recuerdo que el half duplex se utiliza hoy día solo con las conexiones inalámbricas. Las LAN Ethernet hoy utilizan switches que funcionan en full duplex. Las comunicaciones duplex full Ethernet no requieren de un control de acceso a través del CMACD. Sin embargo, las interfaces de redes siguen manejando el control de colisiones por si acaso. Pero los switches se han encargado de mantener la conexión solamente entre la interfaz del switch y la interfaz del host que están conectados. Muy bien, las tramas. El tamaño mínimo de una trama es de 64 bytes y el tamaño máximo de una trama es de 1518 bytes. ¿Quedó claro?
Si está por debajo de 64 bytes, fue el resultado de una colisión. Por lo tanto, se descarta la trama. Pero si está por encima de 1518 bytes, entonces la trama está corrupta y también se descarta. Es decir, señores, la trama se procesa y pasa adelante siempre y cuando se mantenga entre 64 y 1518 bytes. Ahora bien, si está por debajo de 64 bytes, ¿ok? Que es el resultado de una colisión. Y si está por encima de 1518 bytes, entonces quiere decir que está corrupta. Y tanto por debajo como por arriba se descarta la trama porque no sirve. ¿Ok? Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es probable que los cuadros descartados sean el resultado de colisiones u otras señales no deseadas. Se consideran inválidos. Las tramas jumbo suelen ser compatibles con la mayoría de los switches y tarjetas de red, faja Ethernet y Gigabit Ethernet. ¿Qué es un jumbo? Un jumbo es un tipo de trama que es grande, por eso que se llama jumbo, es grande. Los switches de hoy día pueden aceptar tramas grandes porque esas tramas precisamente es para procesar datos a nivel de velocidad de internet, procesamiento de datos en data centers, etcétera, etcétera. Direcciones MAC de Ethernet. Una dirección MAC de Ethernet consta de un valor de, ya se los dije, 48 bits, expresado en 12 valores hexadecimales. Vamos a volver con el ejemplo del otro día, en donde nosotros pudimos ver mi dirección MAC, aquí está, de mi tarjeta Wi-Fi. Es esta que está acá. DC85DDF748A. Bien, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, perdón, son 12. Lo que pasa es que cada uno de estos tiene dos dígitos hexadecimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están. Son 12 dígitos hexadecimales con los que está conformado. Esos 12 dígitos hexadecimales, si usted los convierte a binario, le van a dar 48 bits. ¿Ok? Cuando se usa hexadecimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 0001010 se representa en hexadecimal como 0A. Los números hexadecimales suelen ser representados por valores precedidos por 0x, por ejemplo 0x73. Esto significa hexadecimal, 0x. Como puede ser también que en este caso tenga el valor tenga una h posterior a él, que eso significa hexadecimal. Los dos formatos pueden ser el formato MAC, que es este que usted ve aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son estos que vimos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Es el formato que está formado por dos dígitos hexadecimales. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Saben que si ustedes convierten cada uno de esos dígitos hexadecimales, que están formados por 4 bits, cada uno de ellos, ¿ok? Estamos hablando de que tienen 48 bits, que si lo divides entre 2, son 24 bits para lo que se llama el identificador único organizacional y los 24 bits del fabricante. Es decir, que en este caso la IEEE asigna a cada fabricante esto para no confundir a uno con el otro en las interfaces. Y estas 24 bits representan lo que cada uno de los fabricantes decide utilizar como dirección MAC de las interfaces del dispositivo que fabrique. Ya sea servidores, ya sea routers, ya sea switches, firewall, tarjetas de red de interfaces de host, etcétera, etcétera. Muy bien. Procesamiento de las tramas. Cuando un dispositivo
reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Eso ya yo se los he dicho en varias oportunidades. Cada dispositivo tiene una interfaz. En cada interfaz tiene una dirección MAC. Y si tú vas a enviar, por ejemplo, del H1 al H4, la dirección MAC de origen es la interfaz de red de H1 y la interfaz de red de H4 es la dirección MAC de destino. ¿Ok? Cuando una tarjeta de red recibe una trama de Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenada en la memoria RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Si hay coincidencia, envía la trama a la capa del modelo OSI, donde ocurre el proceso de desencapsulación, que vendría siendo quitar la cabecera y el tráiler de la trama para poder ser realizado a través del paquete de la capa 3. Las tarjetas de red Ethernet también aceptan tramas si la dirección MAC de destino es un grupo de difusión o multicast, o sea, de broadcast o de multicast, del cual es miembro el host. Cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de una trama Ethernet tendrá una tarjeta de red Ethernet y por lo tanto una dirección MAC asociada a la misma. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles, routers, etcétera, etcétera, firewall, ¿ok? Radios, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, porque hay dispositivos como por ejemplo los inspectores de paquetes que no son firewall, sino que simplemente hacen otro tipo de función, pero también tienen una interfaz de red. Señores, cualquier dispositivo que tenga una interfaz de red tiene una dirección MAC. Es obligado para poder usar la capa 2 del modelo OSI. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de únicas, broadcast y multicast de la capa de enlace de datos. Una dirección MAC de únicas es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo de destino. Quiere decir, señores, va de H1 al servidor. O sea, la MAC de origen es la interfaz de red de H1 y la interfaz la MAC de destino es la que se encuentra en la interfaz de red del servidor. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con una dirección IPv4 se conoce como Protocolo de Resolución de Direcciones, ARP. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con una dirección IPv6 se conoce como Neighbor Discovery. Para IPv4 se utiliza Address Resolution Protocol, ARP. Para IPv6 se utiliza Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. La dirección MAC de origen siempre debe ser de únicas, ¿ok? Cuando va de un dispositivo a otro tiene que ser de únicas, es decir, hay un dispositivo representado en el origen y un dispositivo representado en el destino. Hay una dirección IP representada en el origen y hay una dirección IP representada en el destino. O sea, tenemos MAC de origen y MAC de destinos bien identificadas. Para eso se llama unicast. Ahora bien, vamos con un broadcast. ¿Cuándo sucede el broadcast? Bueno, señores, se supone que es cuando vamos de uno hacia todos. Pero entendámoslo a través de lo que se llama la capa de enlace de datos, que es la capa 2. Resulta que cuando hablamos de lo que llama el broadcast, a pesar de que aquí lo vemos como que vamos de uno para otro, hay que buscar primero la razón de ser. ¿Por qué tú irías de uno hacia todos? Simple, porque estás ejecutando un Address Resolution Protocol o un ARP. ¿Ok? Quiere decir que tenemos la dirección IP del dispositivo de destino, pero no tenemos la dirección MAC del dispositivo de destino. Por lo tanto, tenemos que hacer un broadcast. Y el broadcast en la capa 2 del modelo OSI, o sea, capa de enlace de datos, es una retahíla de Fs. Aquí está la retahíla de Fs, mírenla aquí, el poco de Fs como dirección de destino. ¿Qué significa el poco de Fs? Significa que va a ir hacia todos los dispositivos. Ah, ¿y cómo lo van a recibir los dispositivos? Con la dirección de origen de H1, de la interfaz de red de H1, pero fue hacia todos. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos para quién es
la solicitud de información. El broadcast realmente va dirigido a todos, pero solo va a contestar el que tenga la dirección IP de destino. Aquí la dirección de destino es la 192.168.1.255 para mencionar el tema del broadcast de IPv4. Pero en el ARP o Address Resolution Protocol hay una IP de destino específica que representa al host de destino, pero no tenemos dirección MAC de destino. Tenemos IP, pero no MAC de destino. Entonces, la MAC se coloca con una retahíla de F, va hacia todos los dispositivos y solamente va a contestar el dispositivo que realmente le interese la comunicación. ¿Ok? Está inundado todos los puertos del switch Ethernet excepto el puerto entrante. No es reenviado por un router. Si los datos encapsulados son un paquete de broadcast IPv4, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tiene todos los unos en la parte de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esta red local, dominio de difusión, recibirán y procesarán el paquete. Por lo general, este broadcast sucede solo para ARP, Address Resolution Protocol. ¿Para qué es la Address Resolution Protocol, señores? Para que podamos conocer la MAC de destino de un dispositivo de destino del cual tenemos la dirección IP, pero no tenemos la MAC de destino. ¿Ok? Claro, ¿qué hace el dispositivo de destino? Contesta con un unicast. ¿Cuál es el unicast? La MAC de él con la MAC del que le envió la información de ARP. Así como funciona. Un grupo de dispositivos que pertenece al mismo grupo de multicast recibe y procesa una trama de multicast Ethernet. Hay una dirección MAC de destino 01005E cuando los datos encapsulados son un paquete de multicast IPv4 y una dirección MAC de destino 3333 o 3333 cuando los datos encapsulados son un paquete de multicast IPv6. ¿Qué significa esto? Vamos a entender primero el concepto del multicast, porque el problema realmente, ya sabemos que el broadcast puede venir dado por un ARP, un Address Resolution Protocol, pero el multicast, ¿de dónde aparece? Bueno, señores, el multicast lo controlan las aplicaciones o programas, es decir, el software. ¿Software de qué tipo? Bueno, yo estoy conectado en este momento con ustedes a través de una aplicación o software conocido como Webex Connect. Y resulta que para llegar a todos ustedes, solo a ustedes, no a todos, solo a ustedes, la aplicación utiliza una dirección multicast y esa dirección multicast me va a permitir alcanzarlos solamente a ustedes. ¿Bien? En eso consiste el multicast. Claro, estamos hablando de que este multicast está afectando solamente a los dispositivos que están dentro de la red, porque les recuerdo que las direcciones MAC son solamente dentro de la red. Ah, bueno, pero ¿y qué protocolo puede funcionar? Bueno, te tengo uno. El Spanning Tree Protocol, que es el protocolo utilizado para evitar bucles de tramas en switches. No se preocupe que cuando llegue al módulo 2 de SSNA del segundo curso, hay una clase exclusivamente de eso. ¿Ok? Que es súper teórica. Pero no se preocupen, yo les hago la magia para que no sea tan teórica. Para que sea práctica también. Resulta que podemos evitar los bucles a través del Spanning Tree Protocol en los switches. Y de esta manera evitamos esos bucles, pero resulta que para que esta aplicación funcione, porque esta aplicación funciona en los switches, solo en los switches, bueno, se hace un multicast con las direcciones MAC necesarias, que son estas, ¿verdad? Comienza, fíjate que aquí, 0100 SE, 5E, perdón, 5E, vendría siendo como comienza la dirección multicast de destino. Se inundan todos los puertos del switch Ethernet excepto el puerto entrante, a menos que el switch esté configurado para indagar el multicast. No es reenviado por un router a menos que el router esté configurado para rutar paquetes de multicast. Bien. Normalmente cuando hay multicast, las aplicaciones, si estamos hablando de la capa 3 del modelo OSI, ellas van a poder enrutar hacia esas direcciones.
Pero la capa 2 no sale del router y queda dentro de la LAN, solamente para ser compartidas entre los hosts o dispositivos de red que estén en el mismo, la misma conexión con los switches. ¿Ok? Debido a que la dirección multicast representa un grupo de direcciones, a veces denominada grupo de hosts, solo se puede utilizar como un destino de un paquete. El origen siempre tiene una dirección de unicast y está la de multicast. Mira, aquí está el unicast, que es la del PCH1, la interfaz del PCH1, y el multicast que va hacia los dispositivos que manejan el mismo tipo de aplicación. Al igual que con las direcciones de unicast y broadcast, la dirección IP de multicast requiere una dirección MAC de multicast correspondiente. La tabla de direcciones MAC, algo maravilloso que le dio acceso a los switches a poder diferenciarse de los hubs y evitar lo que conocemos como colisiones. Porque los dominios de colisiones ahora solamente quedaron gracias a la tabla de direcciones MAC entre la interfaz del host y la interfaz del switch. ¿Ok? No compites por el medio con otros hosts, sino que solamente con tu interfaz. O sea, tu interfaz me refiero a la que está conectada al host. Un switch Ethernet de capa de enlace de datos usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos o protocolos que se transportan en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4, un ERP, un paquete IPv6, Neighbor Discovery, no tiene idea de nada de eso. El switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC de destino, MAC de destino. Por eso que las tramas tienen una dirección MAC de origen y de destino. ¿Ok? Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia de los hubs Ethernet heredados que permiten bits en todos los puertos excepto el puerto entrante. Eso quiere decir que yo envío una trama, la trama analiza el origen para incluirlo en la tabla de direcciones MAC del host conectado a esa interfaz y que sirva de destino para otra trama que la tenga como identificada como destino. Es decir, analizamos la dirección MAC de destino en los switches, por eso que está antes de la de origen, para que pueda ser comparada contra la tabla de direcciones MAC. Y de esa manera, esa matriz, conocida como tabla de direcciones MAC, nos permite conocer el destino de varias tramas. Ahora, esas vías o destinos posibles no es que una trama vaya a irse para todos los destinos, se va a ir al destino respectivo. Precisamente por eso es que con las tablas de direcciones MAC se evitaron los dominios de colisión. Cuando un switch está encendido, la tabla de direcciones MAC está vacía y con las tramas que van atravesando el switch, es decir, las que van siendo enviadas por cada uno de los hosts, el switch va llenando la tabla de direcciones MAC. A veces la tabla de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria de contenido direccionable o memoria CAM. Tabla CAM. Examinar la MAC de origen. Aprender. Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puertos por la cual ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada. Es decir, se asocia la dirección MAC de origen con el número de interfaz por el que entró esa trama. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización de entrada. Es decir, señores, cada actualización en la tabla, cada dirección MAC de la tabla, tiene un periodo de tiempo. Les recuerdo que eso es memoria RAM. La memoria RAM es memoria aleatoria. Es decir, está en tiempo real funcionando y debe ser liberada en algún periodo de tiempo. Si no se envía ninguna trama para actualizar la dirección MAC de origen, entonces estas se irán borrando ellas tienen un periodo de tiempo, pero se irán borrando después de que pase un periodo de tiempo. El switch actualiza el temporizador cuando llega una actualización. Es decir, lo pone en cero el temporizador para esperar que pasen los 5 minutos antes de borrar una dirección MAC.
De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada de la tabla durante 5 minutos. Después de 5 minutos empiezan a borrar los registros de las direcciones MAC en la tabla. Si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto actual donde tienes conectado el host a ese switch. Ahora, buscar la dirección MAC de destino. Si la dirección MAC de destino es una dirección de unicast, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto específico. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto de la entrada. El de entrada, esto se conoce como unicast, es decir, analizamos la dirección MAC de destino. En la tabla comparamos. Si la conseguimos, la reenviamos por el puerto que dice a la que está conectada la de destino. Si no la conseguimos, se hace un broadcast. Un broadcast quiere decir que se envía a todas las interfaces para saber qué dispositivo va a contestar esa solicitud. Si la dirección MAC de destino es de unicast o multicast, la trama también se envía a todos los puertos salvo el de entrada. Es decir, se envía a todos los puertos menos por donde entró la trama. ¿Ok? Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar o llenar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de origen de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar a un solo puerto. Es decir, una vez que cada dispositivo se conectó a las interfaces del switch y él actualizó las direcciones MAC de las cuatro MAC conectadas a cada interfaz, respectivamente 1, 2, 3, 4, cada una tiene una MAC y por lo tanto llenó la tabla. Y resulta que luego de ello, tú vas a enviar de la A a la D. Ok, la MAC de la A tiene un 000A y la D tiene un 000D. Por lo tanto, la información no compite en el medio, solamente va, gracias a la dirección de la tabla de direcciones MAC, va desde el host A hacia el host D, pero no afecta ni a la interfaz 2 ni a la interfaz 3. Es decir, el medio no está compartido como sucedía con los hop, sino que aquí, gracias a esa matriz maravillosa que se llama tabla de direcciones MAC, cada medio puede utilizarse exclusivamente con su dominio de colisión específico, es decir, entre la interfaz del host y la interfaz del switch. Hay un video donde les explican cómo los switches crean tablas de direcciones MAC y cómo conmuta la tabla, las tramas las envía, basándose en contenido de sus tablas de direcciones MAC. Eso está en NetAcap, pueden ver el video. Velocidades de los switches y métodos de reenvío. Muy bien. Los switches, para poder enviar las tramas, cuenta con dos formas. Uno es el almacenamiento y reenvío y el otro es el método de corte. En el almacenamiento y reenvío se recibe toda la trama para poder ser enviada. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que se reciba toda la trama y se verifique los errores de CRC errores de redundancia cíclica, así como se llama, comprobación de redundancia cíclica. Comprobación de redundancia cíclica significa CRC. Eso quiere decir que se validan todos los bits de una trama para ver si está completa o no y si es la que corresponde. ¿Ok? El switch busca la dirección de destino que determina la de interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto hacia al puerto respectivo. Conmutación de corte. Este método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Es decir, porción de la trama que llegó, porción que sale, sin esperar a las demás. En el conmutación de almacenamiento, el buffer almacena la trama completa y luego la reenvía, la envía. Luego, pero en conmutación de corte, pedacito de la trama o porción de la trama que llegó, porción que se envía.
¿Qué pasa con esto? Bueno, lamentablemente la conmutación de corte no verifica errores. Simplemente valida que llegaron los primeros 64 bytes de la cabecera para considerar que no fue una colisión y pasa adelante. ¿Cuál es el problema? Van a pasar adelante las que superen los 64 bytes. Pero las que superen los 1518, que es una trama corrupta, van a pasar adelante. Ese es un problema para los switches. Una gran ventaja de la computación de almacenamiento y reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por los datos dañados. Claro, en la computación de almacenamiento y reenvío se analiza si la trama viene con errores o no. Las que vengan con errores, las tramas que vengan con errores son descartadas. El descarte de tramas quiere decir una liberación del exceso de tráfico de red. ¿Ok? Por lo tanto, el ancho de banda es mejorado porque no es consumido por las tramas que vienen con errores. El switch de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de la calidad de servicio. En las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el origen de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación web. Te explico. Almacenamiento y envío permite etiquetar. Calidad de servicio significa que uno debe etiquetar, los dispositivos de red deben etiquetar a las tramas para definir el tipo de trama que es. Por ejemplo, si es una trama de voz sobre IP, tienen que enviarse más tramas de voz sobre IP que las tramas de datos. ¿De datos de qué? Datos web, por ejemplo. Datos de el acceso a una base de datos. ¿Ok? La voz IP y la videoconferencia tienen que ser en tiempo real y tienen que fluir. Almacenamiento y envío permite clasificar ese tipo de tráfico porque estás etiquetando y dándole prioridad a ese tipo de tráfico en los buffers de las interfaces, porque ahí es donde sucede todo esto. ¿Ok? Este tipo de conmutación de corte, vamos ahora con la conmutación de corte. Este tipo de switching, el switch actúa como sobre los datos de apenas los recibe. Es decir, analiza solamente la dirección MAC de destino para enviar la porción de trama que llegó. El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama. A continuación se representan dos variantes del switch por método de corte. Conmutación de avance rápido y conmutación sin fragmentos. Conmutación de avance rápido. Ofrece el nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección de destino. Como el switch de reenvío rápido comienza a reenviar un paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. Las tarjetas de red de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switch de envío rápido es el método de corte típico. Método de corte típico quiere decir, se analiza la dirección de MAC de destino y las tramas se envían. Ahora, ¿quién analiza si esas tramas están buenas o malas? Obviamente tienen que haber otros dispositivos de red o el host que está al final de que es al que se le está llegando la información, tiene que definir si le sirven o no le sirven los datos. Porque la interfaz de red de ese servidor, te puedo asegurar, o host, él sí va a analizar si está completa o incompleta. Si está incompleta, obviamente va a solicitar los datos nuevamente. Pero eso es otro mecanismo de otras capas del modelo OSI. Conmutación sin fragmentos. Un compromiso entre la alta latencia y la alta integridad de la conmutación y de almacenamiento y reenvío y de la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido. Eso quiere decir que es un compromiso entre el retardo y la integridad de la información. Y el alto retardo y el bajo retardo con la integridad de la información. El switcher almacena y realiza una verificación de los errores en los primeros 64 bytes, que es lo que yo les estaba diciendo. Él valida si por lo menos no hay colisión. Si respeto los 64 bytes de la trama,
para mí la trama sirve, pasa adelante. Debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes porque son las tramas colisionadas. Esto garantiza que no haya producido ninguna una colisión antes de reenviar la trama. No se preocupe, que todo lo que pase con errores o corruptos podrá ser analizado por otras capas del modelo OSI más adelante. ¿Bien? Y de paso, los hosts, al recibir una trama corrupta, la va a descartar inmediatamente. ¿Ok? Y la va a volver a solicitar. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarlos o cuando el puerto de destino está ocupado debido a la congestión. ¿Qué es un buffer? Es una memoria aleatoria que se encuentra en las interfaces de los switches. ¿Qué es una memoria aleatoria? Bueno, nosotros tenemos una memoria que se llama memoria RAM, que es una memoria que es de acceso aleatorio y ella solamente va a funcionar cuando el dispositivo está encendido. No o sea, va a almacenar temporalmente, más no va a almacenar para siempre. Lo mismo pasa con los buffers. Los buffers son memorias aleatorias, pero se encuentran en los switches para poder almacenar la información de las tramas temporalmente para luego ser enviadas, ya sea por el método de almacenamiento de envío o el, almacenamiento, o el método de corte. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos. La memoria basada en puertos, quiere decir que cada interfaz de los switches contiene una memoria buffer exclusiva de cada interfaz de switch para poder almacenar las tramas. Y la memoria compartida quiere decir que las interfaces del switch comparten una memoria y la interfaz que genere o reciba más tráfico es a la que se le va a asignar la mayor parte de ese buffer de memoria, porque es la que exige más tráfico. ¿Ok? Así funciona. Eh, el almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes, que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar ancho de banda a ciertos puertos, por ejemplo, puertos del servidor o puertos que estén generando mucho tráfico. La configuración del duplex y la velocidad. Señores, entienda, por favor, que si usted va a conectar interfaces de switch, o sea, switch con switch, tiene que manejar el mismo duplex y la misma velocidad. Usted no puede tener una interfaz full duplex con half duplex. Eso no funciona. Son temporizadores diferentes. Full duplex y half duplex son diferentes. Por lo tanto, es obligatorio que full duplex trabaje con full duplex y half duplex trabaje con half duplex. Es obligatorio. Ahora, con respecto al tema de las velocidades, una velocidad de 1000 megabits por segundo, mejor conocido por ustedes como 1 gigabit por segundo, debe trabajar con 1 gigabit por segundo. Ahora bien, hay opciones. Hay una manera automática también de poder sincronizar las interfaces y que éstas puedan adaptarse a las necesidades. ¿Cuáles necesidades? Bueno, simple. Tengo un host con una interfaz en 100, con una velocidad de 100 megabits por segundo, pero la interfaz del switch es de 1000, o sea, 1000 megabits por segundo, que es 1 giga. Bueno, la interfaz del switch puede adaptarse a la interfaz del host y colocarse a 100. Claro, la del host jamás se va a poder colocar a 1000 porque la de ella trabaja, el del host trabaja a 100, pero la del switch trabaja a 1000. La de 1000 puede comportarse como de 100 para que el host pueda transmitir por esa interfaz. El host no puede adaptarse a la de 1000, por lo tanto jamás va a poder trabajar a la velocidad de 1000, porque el host tiene un límite de trabajar a 100. Si usted compra una interfaz de host que trabaje a 1000, esa sí va a poder, pero no puedes colocar a un valor menor a comportarse como una mayor porque no es posible. La interfaz de red viene con unas capacidades de hardware que ya vienen configuradas en él, de fábrica. ¿Ok?
La autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y tarjetas de red, que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades tanto de velocidad como de duplex. ¿Ok? Los puertos Gigabit Ethernet solo funcionan en full duplex, es decir, si tienes una interfaz de Gigabit Ethernet en un switch de Gigabit Ethernet, no esperes que él se comporte como half duplex porque eso no va a funcionar. De todas maneras, pues te repito, hoy día el half duplex es utilizado por los access point exclusivamente. Vuelvo y te repito lo que te dije antes. Puedes autonegociar para que las interfaces se adapten a el duplex y la velocidad necesaria. Si tenemos velocidades y duplex diferentes, no va a haber comunicación. La pregunta es, ¿eso puede suceder? Claro. Si usted forza las interfaces a trabajar a una velocidad, ¿verdad? Un speed 100 con un speed 1000, no va a comunicarse. Si coloca un half duplex con un full duplex, no va, porque se coloca duplex full o duplex half, es el comando. Si lo colocas full y half, no se va a comunicar. Si colocas velocidades diferentes, no va a funcionar. Tiene que ser 100 con 100, 1000 con 1000, 10 con 10, full con full y half con half. No tienes otra manera de trabajar. ¿Ok? Y el AutoMDs, que hoy día, señores, bueno, esto funcionó hasta los sistemas operativos de Switch Cisco de la versión 12.2 para abajo. Pero la verdad es que hoy día las interfaces no necesitan el comando AutoMDs. Hoy día las interfaces se adaptan automáticamente al dispositivo que tengas conectado a ella. ¿Ok? Al dispositivo host o dispositivo switch que tengas conectado a ella. Ok, señores, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, claro. Ya te dije, en Packet Tracer colocas el comando duplex full o duplex half y colocas el speed 100 o el speed 1000, dependiendo de, esos son los comandos. Esos son los que puedes utilizar y lo puedes hacer en Packet Tracer, sí. ¿Ok? Bien, señores. Vamos con Netacad. Porque se dieron cuenta de que tienen dos responsabilidades conmigo en este momento. Primero que nada, bueno, terminamos el capítulo. Terminamos el capítulo significa que hay examen, porque yo terminé el capítulo 7. Por eso les digo, esto es volando. Y ustedes todavía me deben. Entonces, eso no es culpa mía. ¿Ok? Ya sabes que tienes hasta el 1 de junio para te entregar absolutamente todo. Pero ahora es que viene. Y a partir de la siguiente clase, vamos a empezar con cálculos de direccionamiento y PV4. Conclusión. Viene tarea. Bastante tarea. Entonces yo voy a activar el examen 5, 6, 7, ajá, 4, 5, 6, 7 y usted me tiene que hacer otro laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio que me debe usted? Usted me tiene que hacer el laboratorio 7. Aquí está. Laboratorio 7. Aquí está. Laboratorio 7, ARP y direcciones MAC. ¿Ok? Ya vamos por aquí y me lo tienes que entregar. O sea, ya se te acumuló el capítulo 5, que lo di el jueves pasado, era para que me lo entregaras en el fin de semana. Pero ya se te acumularon todas las cosas. O sea, se lo digo a la gente que no ha entregado nada, se le acumuló. Mi curso se aprueba sacando 80 en todas las evaluaciones. Es decir, laboratorios, asignaciones, exámenes, ejercicios. ¿Ok? Necesito que me lo hagas. Aquí tienes, en el mismo Packet Tracer que tú creaste del 4, vas a colocar una topología parecida a esta. La pregunta es, ¿existe esta topología dentro de sus topologías? Claro que sí. Ustedes tienen hosts conectados a switches que se conectan a otros switches en esa topología que hicimos. Por lo tanto, puedes hacer con, hay un switch
o un host conectado en una sucursal que se conecta a un switch, que se conecta a otro switch y otro switch se conecta a otro host. Eso lo tienen. Yo lo vi. Las personas que entregaron el laboratorio lo tienen. Por lo tanto, ahora tienes que hacer, bueno, responder las preguntas en el paso a paso que te dice acá. ¿Ok? Entonces, el laboratorio 7 me lo tienes que hacer. ¿Ves? Ya se empezó a llenar más el cuarto de agua. Y a partir del jueves empiezo a calcular direccionamiento IPv4. ¿Ok? Ya se les llenó el cuarto de agua. Necesito que fluyan, por favor. Entonces voy a habilitar el examen 4, 5, 6, 7. ¿Ves? Hay un gentío que me debe el examen 1, 2, 3. Ya sabe que presenta y necesito que presenten y saquen más de 80. Si no sacas más de 80, le das al botón que dice repetir examen. Yo te lo coloqué para que lo repitieras tantas veces sea. Por favor, traten de sacar 80. Muy bien. Tienen habilitado el examen 4, 5, 6, 7 y me tienen que hacer el laboratorio 2. Ya se los voy a colocar aquí en la lista para que sepan lo que tienen pendiente. Ya, y vieron que más de uno me debe el examen 1, 2, 3. Entonces, me deben el laboratorio 7 y me deben el examen 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, estamos listos por hoy. El jueves empezamos a hacer cálculos de IPv4 para poder aprender lo que se llama subnetting. El jueves voy a explicar subnetting para una introducción a subnetting y voy a mandar tarea de subnetting. ¿Ok? Entonces lo necesito preparados para el jueves con todo lo que me deben, por favor. Muy bien. Terminamos por el día de hoy. Estamos listos y bueno, éxito. Los necesito listos para el jueves con lo que deben y gracias por su asistencia. Bendiciones, éxito. Hasta luego.